concepto de la estructura, la génesis y el equilibrio. Comienza con la teoría de la Gestalt y Piaget señala algunas limitaciones. La organización de lo conceptual y cognitivo, las leyes son invariables. Se conciben como independientes del desarrollo evolutivo. Piaget retoma la noción de la totalidad y el equilibrio, conceptualiza equilibrio móvil. Las modificaciones que hizo fue caracteriza la noción de estructura a las propiedades que las constituyen, la transformación es producir nuevos elementos a partir de otros elementos, autorregulación, las transformaciones que se conduzcan fuera de los límites, por ejemplo en las matemáticas. Un número real más un número real es un número entero. Un número entero más otro número entero o menos otro número entero sigue siendo un número entero, no modifican nada. Por ejemplo, la tarea de seriación son distintas maneras de resolver el mismo problema. Las estructuras psíquicas, estructuras correspondientes a la organización de las actividades intelectuales que preside y dirige la formación de la seriación, compartimientos y justificación del método estructural. El concepto de la estructura se transforma o enriquece sin sobrepasar sus fronteras. Por ejemplo, en las divisiones o en las multiplicaciones siguen siendo números enteros. La génesis es una estructura simple, compleja, de regulaciones perfectas, que contienen reversibilidades. Por ejemplo, 1 menos 1 es igual a 0, pero sigue siendo un número entero. Estructuras no estrictamente lógicas o matemáticas son anticipaciones y retroacciones. Por ejemplo, las lingüísticas son las sociológicas y las psicológicas son aplicaciones que ocurren durante toda la vida. Las estructuras son ritmos en todas las escalas biológicas y humanas. Las autorregulaciones son ritmos de regulaciones operacionales. Los ritmos son necesidades orgánicas o intuitivas, por ejemplo, el hambre o la sed o la respiración. Las regulaciones son actividades complejas, modificaciones y ajustes según sea la experiencia, el comportamiento o las orientaciones, coordinaciones motrices. Las perspectivas que intentan mantenerse en el equilibrio. No compensan todas las regulaciones posibles que amenazan la estabilidad. Las operaciones son transformaciones coordinadas que llegan a ser reversibles y son propias del pensamiento lógico. Parte de un estado A y desembocan en un estado B. No hay un comienzo absoluto, siempre se parte de un estado inicial que comparte a su vez una estructura. La génesis es un posible desarrollo. Hay dos tesis básicas sobre la génesis. Toda la génesis parte de una estructura, desemboca en otra estructura, por ejemplo de A a B, y toda estructura tiene una génesis que se construye poco a poco. La hipótesis de la equilibración. El equilibrio es la tarea que se propone Piaget, es descubrir las leyes que regulan el funcionamiento de la estructura en cada momento del desarrollo. O lo que es lo mismo, describir los sucesivos estados de equilibrio por lo que atraviesan las estructuras cognitivas. Nosotros no entendemos el equilibrio psicológico como si se tratara de una balanza de fuerzas en un estado de reposo, sino que lo definiremos muy ampliamente por la compensación debida a las actividades del sujeto como respuesta a las perturbaciones externas. La perturbación exterior únicamente puede ser compensada por medio de actividades al máximo equilibrio, le corresponderá
Por lo tanto, no un estado de reposo, sino un máximo de actividades del sujeto que compensarán por una parte las actuales perturbaciones, pero también por otra parte las perturbaciones visuales. Podemos apreciar las características inherentes del concepto de equilibrio. La estabilidad, que no significa movilidad, que transforma, toda transformación no modifica la estructura porque ellas son compensadas por las acciones inversas. La compensación por medio de las acciones del sujeto para equilibrar las perturbaciones provenientes del medio, y la actividad por oposición a pasividad, dado que cuando mayor es el equilibrio, mayor debe ser la actividad que despliegue el propio sujeto epistémico. De este modo, una estructura estará en equilibrio siempre y cuando el sujeto sea cada vez más activo para poder compensar las perturbaciones, primero a través de la inteligencia práctica y posteriormente anticipando la perturbación por medio del pensamiento. Bueno, y algo muy interesante, algo muy importante de explicar es sobre la relación que había entre la escuela Gestalt y Piaget. ¿Por qué? Porque ambos, tanto Piaget como la escuela Gestalt, eran estructuralistas. ¿Qué quiere decir? Esta corriente de pensamiento lo que propone es reconocer la existencia de estructuras en el desarrollo cognitivo, ¿no? Tanto la escuela Gestalt como Piaget son estructuralistas, ¿sí? Ahora, va a haber una diferencia irreconciliable entre los dos, decimos que no son iguales, y es que la Gestalt, a pesar de proponer que existen estructuras, dice que el conocimiento se llega a partir de una experiencia súbita, ¿sí? De un hecho súbito. Es decir, de algo que sale de la nada, de algo espontáneo, algo que sucede en determinado momento, y eso provoca que el sujeto conozca, aprenda algo, llegue a tal conocimiento. Por ejemplo, Keller, que son los psicólogos que integraban la escuela Gestalt, había hecho un estudio con los simios, con monos, en donde para llegar, no sé, dibujamos el simio, ¿no? Bueno, es un mal dibujo. Sí, es parecido a un ser humano. Para poder llegar este simio a, no sé, un alimento, una banana por acá, se le repartía en un cuarto un conjunto de cajas, ¿no? En distinto orden, estaban esparcidas, y palos. Entonces, para poder obtener la banana, que estaba, digamos, colgando en un techo, el simio tenía que agarrar y superponer todas las cajas en determinado orden con palos, bueno, con algunas otras herramientas para poder obtener el alimento. Pero ¿qué pasa? El simio, el mono, bueno, no sé si era simio o mono, el animal en sí, nunca había hecho esa experiencia. Nunca había agrupado en ese orden en forma de escalera para poder llegar al alimento. Es decir, lo que va a hacer ahora el animal es algo súbito, algo que nunca había hecho, lo hace de repente para poder sobrevivir en este caso. Pero Piaget opina diferente. Dice que para que una persona pase, para un sujeto, de un estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento, se tiene que dar una secuenciación, ¿no? Por lo tanto, el conocimiento es genético, tiene un orden de tiempo. Por eso se va a pasar de una estructura 1
que tiene menor conocimiento, menor desarrollo, a otra estructura, la estructura 2, de mayor conocimiento. Es decir, que para que el mono, en este caso, del ejemplo, llegue a la fruta, al alimento, previamente tendría que haber hecho esto antes de superponer todas las cajas en escalera para poder obtener la banana. Lo tendría que haber copiado, tendría que haberlo hecho antes, de estructuras pasadas, de otros esquemas ya superados, implementados. Entonces, esta sería la diferencia entre Gestalt y Piaget. Claro, son ambos estructuralistas, pero bueno, el conocimiento según la Gestalt puede llegar de forma súbita, de un hecho que puede suceder en determinado momento, no importa, pero Piaget dice que no, tiene que haber un orden, tiene que pasar una estructura de menor conocimiento a otra de mayor, pero que los esquemas que se utiliza en la estructura 2, la superior, tendrían que haberse superado ya en la estructura anterior.